El sistema esquelético se desarrolla a partir del mesodermo paraxial, el mesodermo lateral y las células de la cresta neural. El mesodermo paraxial forma una serie segmentada de bloques tisulares en cada lado del tubo neural, que en la región de la cabeza se conocen como somitómeros y de la región occipital a la caudal como somitas. Las somitas se diferencian en una parte ventromedial y una parte dorsolateral. La parte ventromedial se diferencia en el esclerotoma y la parte dorsolateral en el dermiotoma. Las células del dermiotoma de las regiones ventrolateral y dorsomedial forman las células musculares, migran para formar el miotoma y el dermatoma. Al final de la cuarta semana, las células del esclerotoma se vuelven poliformas y forman un tejido laxo, el mesénquima o tejido conjuntivo embrionario. Es característico que las células del mesénquima migren y se diferencien en tres distintas maneras: osteoblastos, condroblastos o fibroblastos. Existen tres tipos de cartílago: el cartílago hialino, fibrocartílago y el cartílago elástico. Durante la sexta semana, las articulaciones comienzan a desarrollarse cuando aparece el mesénquima condensado en la interzona articular. Existen tres tipos: las articulaciones sinoviales, las de tejido fibroso interpuesto y las de fibrocartílago interpuesto. Este tipo de formación de hueso tiene lugar en el mesénquima, que previamente ha formado una cubierta membranosa, se condensa y adquiere una vascularización intensa. Las células precursoras se diferencian en osteoblastos y comienzan a depositar una matriz no mineralizada que se denomina osteoide. Los osteoblastos que quedan atrapados en la matriz se convierten en osteocitos. Pronto se organizan las espículas óseas y aparecen láminas concéntricas que forman osteona. Las osteonas o sistemas de Haber son unidades fundamentales del hueso compacto. Los osteoclastos son células multinucleadas que reabsorben y remodelan los huesos de origen hematopoyético. En los intersticios de hueso esponjoso, el mesénquima se diferencia en médula ósea. La osificación encondral es un tipo de formación ósea que tiene lugar sobre modelos cartilaginosos preexistentes. Las células del mesénquima comienzan a condensarse y se diferencian en condrocitos que forman el molde cartilaginoso del hueso futuro. Los vasos sanguíneos invaden el centro del molde cartilaginoso y esas células invasoras se diferencian en células hematopoyéticas de la médula ósea. En un hueso largo, por ejemplo, el centro de osificación primario aparece en las diáfisis. En este centro de osificación, los condrocitos aumentan de tamaño, se calcifica la matriz y las células mueren. Cuando los vasos invaden las epífisis, se forman centros de osificación secundarios. El crecimiento de los huesos se mantiene gracias a la proliferación de los condrocitos de las placas de crecimiento. La capacidad formadora del hueso mesénquima no se limita en las células del esclerotoma, sino que también tiene lugar en el mesodermo lateral del cuerpo. Esta capa de mesodermo forma los huesos de la cintura pélvica escapular, las extremidades y el esternón. Las células de la cresta neural de la cabeza también se diferencian en el mesénquima y participan en la formación de los huesos de la cara y el cráneo. El esqueleto axial incluye el cráneo, la columna vertebral, costillas y esternón. En general se desarrolla a partir de las placas lateral y paraxial del mesodermo y a partir de las células de la cresta neural. El cráneo se divide en dos: neurocráneo y viscerocráneo. El neurocráneo se divide en dos partes: la parte membranosa, constituida por los huesos planos que rodea el encéfalo formado por una bóveda, y la parte cartilaginosa, condocráneo, que forma los huesos de la base del cráneo. El viscerocráneo también se divide en membranoso y cartilaginoso. Deriva de las células de la cresta neural el mesodermo paraxial, tal como de los centros de osificación primarios, hacia la periferia. Al principio, el neurocráneo cartilaginoso o condocráneo está formado por distintos cartílagos separados, los que se disponen delante del límite rostral de la notocorda, que terminan a nivel de las hipófisis en el centro de la silla turca, derivan de las células de la cresta neural. Estos cartílagos forman el condocráneo precordal. Aquellos que se encuentran detrás de este límite se originan a partir de los esclerotomas occipitales formados por el mesodermo paraxial y forman el condocráneo cordal. La base del cráneo se forma cuando estos cartílagos se fusionan y se convierten en hueso por osificación encondral. El esplagmocráneo o viscerocráneo está formado por los huesos de la cara. Se forma principalmente a partir de los dos primeros arcos faringeos. El primer arco origina una parte dorsal, la apófisis maxilar, el hueso cigomático y parte del hueso temporal. La parte ventral, la apófisis maxilar inferior, contiene el cartílago de Meckel. El mesénquima que rodea el cartílago de Meckel se condensa, se convierte en hueso por osificación membranosa y origina la mandíbula.
El cartílago de Meckel desaparece, excepto en el ligamento esfenomandibular. Posteriormente, el extremo dorsal de la apófisis maxilar inferior, junto con el del segundo arco faríngeo, origina el yunque, el martillo y el estribo. Al principio, la cara es pequeña en comparación con el neurocráneo. En este aspecto es debido a 1. La ausencia de los senos respiratorios paranasales. 2. El pequeño tamaño de los huesos, especialmente de las mandíbulas. En el nacimiento, los huesos planos del cráneo están separados el uno del otro por unas estrechas costuras de tejido conjuntivo llamadas suturas. En los puntos en que se encuentran más de dos huesos, las suturas se ensanchan y reciben el nombre de fontanelas. La fontanela más evidente es la fontanela anterior. Las suturas y fontanelas permiten que los huesos del cráneo se superpongan, moldeado, durante el nacimiento. En la mayoría de los casos, la fontanela anterior se cierra hacia los 18 meses de edad, mientras que la fontanela posterior lo hace al mes o a los 2 meses de edad. Las vértebras se forman a partir del esclerotoma de las somitas, que estas derivan del mesodermo paraxial. Una vértebra típica está formada por un orificio vertebral, cuerpo, unas apófisis transversas y una apófisis espinosa. Durante la cuarta semana, las células del esclerotoma migran alrededor de la notocorda. A medida que el desarrollo continúa, se experimenta un proceso llamado resegmentación. Cuando la mitad caudal de cada esclerotoma crece, hace la mitad cefálica de cada esclerotoma subyacente y se fusiona con ella. La forma de las distintas vértebras está regulada por los genes OX. Durante la sexta semana aparecen los centros de condrificación en cada vértebra mesenquimal. Las células mesenquimatosas situadas entre las partes cefálicas y caudal del segmento del esclerotoma original no proliferan, pero llenan el espacio entre dos cuerpos vertebrales precartilaginosos. De esta manera contribuyen a formar el disco intervertebral. En la región de los cuerpos vertebrales, la notocorda se retrae completamente. En la región de los discos intervertebrales persiste y se agranda. Esto contribuye a formar el núcleo pulposo. El núcleo pulposo quedará rodeado por fibras circulares del anillo fibroso que, combinadas, estas estructuras forman el disco intervertebral. La resegmentación de los esclerotomas en las vértebras definitivas hacen que los miotomas tiendan un puente sobre los discos intervertebrales. Esta alteración les confiere la capacidad de mover la columna. Por la misma razón, las arterias intersegmentarias, que al principio se disponen entre los esclerotomas, ahora pasan entre los cuerpos vertebrales. Los nervios raquídeos vienen a acercarse cerca de los discos intervertebrales y abandonan la columna vertebral a través de los orificios intervertebrales. A medida que se van formando las vértebras, se establecen dos curvaturas primarias, la curvatura torácica y la curvatura sacra. Más adelante se crean dos curvaturas secundarias, la curvatura cervical y la curvatura lumbar. Algunas anomalías, de las más comunes, se deben a que algunas vértebras se fusionan con otras, se pierden a la mitad de una. La escoliosis es la curvatura lateral de la columna, se pierde la mitad de una vértebra. La vértebra hendida es la fusión imperfecta o la unión de los arcos vertebrales. La secuencia de Cliftonfield, las vértebras cervicales se encuentran fusionadas, lo que reduce la movilidad. La parte ósea de la costilla procede de las células del esclerotoma que pertenecen al mesodermo paraxial. Estas crecen desde las apófisis costales de las vértebras torácicas. Los cartílagos costales se forman a partir de las células del esclerotoma que migran a través de la frontera simítica lateral hacia el mesodermo de la placa lateral adyacente. Cabe mencionar que se convierten en cartilaginosos durante el periodo embrionario y se osifican durante el periodo fetal. Anomalías de las costillas. Tenemos a las costillas supernumerarias, que serían las costillas lumbares y las costillas cervicales. Formación del esternón. El esternón se desarrolla de manera independiente en la capa parietal del mesodermo de la placa lateral de la pared ventral del cuerpo. Se forman dos bandas esternales en la capa parietal. A la 10ª semana, estas bandas se fusionan para formar los moldes cartilaginosos, la del manubrio, las esternebras y la apófisis sifoides. Es importante mencionar que los centros de osificación aparecen cranocaudalmente en el esternón, antes del nacimiento, excepto en la apófisis sifoides, que aparece durante la niñez. La hendidura esternal sucede cuando las bandas esternales no consiguen crecer juntas en línea media, y la fusión prematura de los segmentos esternales. El desarrollo de las extremidades. A partir de la cuarta semana se vaginan las paredes ventrolaterales y forman los esbozos. Las yemas o esbozos están formadas por un núcleo de mesénquima y un recubrimiento de ectodermo. Primero se forman las superiores y 1 o 2 días después se forman las inferiores. La cresta ectodérmica apical es una estructura epitelial con múltiples capas que es inducida por el factor de crecimiento fibroblástico 10 que procede del mesénquima y es delimitada por radical fringe. Funciones de la CEA. Ejerce influencia sobre las células del mesénquima adyacente para que se mantengan indiferenciadas y rápida proliferación, creando la zona de progresión. La CEA también segrega FGF8 sobre el mesénquima, que inicia el desarrollo próximo distal de los miembros. El mesénquima cercano a la CEA se diferencia en modelos de huesos cartilaginosos, mientras los distales se convierten en placas.
Formación de los dedos y manos. Al final de la sexta semana, las placas de las manos experimentan condensación y forman los rayos digitales. Posteriormente, se inicia el mismo proceso para las placas de los pies. Rayos digitales. En la punta de cada rayo digital de la cea se induce en el mesénquima la formación de los primordios mesenquimales de los huesos de los dedos. Los intervalos entre los rayos digitales son mesénquima laxo, el cual se fragmenta y forma la escotadura de los dedos. Dicha apoptosis es inducida por las proteínas morfogénicas óseas. Formación de los huesos de las extremidades. Esto se da por una combinación del factor de crecimiento fibroelástico 10, que induce el crecimiento de las extremidades, y Hox, el cual regula el tipo y forma de los huesos. Mientras los miembros aumentan en longitud, se forman modelos mesenquimales de los huesos. El mesénquima cercano a las yemas de los esbozos se diferencia en condrocitos y forman los primeros moldes de cartílago y alino. La interzona de articulación se forma cuando la condrogénesis se detiene. En esta región, el número de densidad de células aumenta y posteriormente se apoptosa. Edad ósea. Para evaluar si el niño ha alcanzado su edad adecuada de maduración, se toma en cuenta el aspecto de varios centros de osificación. Los estudios de osificación de las manos y de las muñecas de los niños proporcionan información útil sobre la edad ósea. Los estudios prenatales de los huesos del feto mediante ecografía proporcionan datos acerca del crecimiento fetal y edad gestacional. Mano o pie hendido, también conocido como pinza de langosta. Es una hendidura normal entre el segundo y cuarto hueso metacarpiano o metatarsiano y los tejidos blandos correspondientes. Casi siempre falta el tercer metacarpiano y los huesos de las falanges correspondientes. Puede haber fusión del índice y el pulgar, así como el cuarto y quinto dedo. Ausencia congénita del radio. Puede ser parcial o total. La mano presenta desviación lateral radial y el cúbito se arquea hacia la concavidad en la región lateral del antebrazo. Esta anomalía se debe a un fallo de formación del rudimento mesenquimatoso del radio durante la quinta semana. Braquidactilia. Es consecuencia de la reducción de la longitud de las falanges y suele heredarse con patrón dominante y a menudo se asocia con estatura baja. Polidactilia. Dedos supernumerarios. Frecuentemente el dedo adicional no está formado por completo y carece de desarrollo muscular. Se hereda como patrón dominante. Sindactilia. Es la anomalía más frecuente y su herencia es dominante recesiva simple. La sindactilia puede presentarse de dos maneras. La primera es la sindactilia cutánea, que es la anomalía más frecuente en las extremidades y se presenta más en el pie que en la mano. Esto se debe a un fallo de involución en el tejido. La segunda es la sindactilia ósea o sinostosis. Aparece cuando no se forman las hendiduras entre los radios digitales. La sindactilia más frecuente está entre el tercer y cuarto dedo de la mano y el segundo y tercer dedo del pie. Bandas amnióticas. Pueden causar constricciones anulares y amputaciones de los miembros o dedos. No se sabe exactamente el origen de estas bandas, pero se tienen dos teorías. La primera es que pueden presentarse como adherencia entre el apneus y las estructuras afectadas del feto. Y la segunda es que se originan en desgarros del apneus que se desprenden y rodean algunas partes del feto. Luxación congénita de cadera. Afecta a 1 de cada 1500 nacidos y es más frecuente en mujeres. La cápsula articular es muy laxa al nacer y existe subdesarrollo del acetábulo, el ilíaco y la cabeza femoral. Existen dos factores: el desarrollo normal del acetábulo en aproximadamente 15% de los lactantes que nacen tras parto podálico, y laxitud articular generalizada, la cual es heredada como patrón dominante y puede asociarse a la luxación congénita de cadera.